Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La persecución no detuvo a la Iglesia. Fueron expulsados de Jerusalén, pero siguieron predicando por donde iban. Es significativo ver que el mensaje llegó hasta Samaria. Recordemos que samaritanos y judíos se despreciaban mutuamente. Los primeros cristianos, todos ellos de origen judío, saltaron la frontera geográfica y social. El mensaje de Jesucristo resucitado se convierte así en un factor de unión y alegría para antiguos rivales. Hoy, ¿qué nuevos muros de separación nos hará saltar la buena noticia de la resurrección? Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de toda muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar esta Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor y por eso humildemente le pedimos perdón por todas nuestras faltas. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Protege a tu familia, Señor, y a cuantos recibieron la gracia de la fe, concédeles tener parte en la resurrección de tu Hijo unigénito,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Después de la muerte de Esteban, se desencadenó una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban y lo lloraron con gran pesar. Saulo, por su parte, perseguía a la iglesia, iba de casa en casa y arrastraba a hombres y mujeres, llevándolos a la cárcel. Los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando la palabra. Felipe descendió a la ciudad de Samaria y allí predicaba a Cristo. Al oírlo y al ver los milagros que hacía, todos recibían unánimemente las palabras de Felipe, porque los espíritus impuros, dando grandes gritos, salían de muchos que estaban poseídos, y buen número de paralíticos y lisiados quedaron sanos. Y fue grande la alegría de aquella ciudad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclame al Señor toda la tierra. Aclame al Señor toda la tierra. Aclame al Señor toda la tierra. Canten la gloria de su nombre. Tribútenle una alabanza gloriosa. Digan al Señor, qué admirables son tus obras. Aclame al Señor toda la tierra. Toda la tierra se postra ante ti y canta en honor a tu nombre. Vengan a ver las obras del Señor, las cosas admirables que hizo por los hombres. Aclame al Señor toda la tierra. Él convirtió el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río. Por eso, alegrémonos en Él, que gobierna eternamente con su fuerza. Aclame al Señor toda la tierra. Aleluya, 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a la gente: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Pero ya les he dicho, ustedes me han visto y sin embargo no creen. Todo lo que me da el Padre viene a mí, y al que venga a mí yo no lo rechazaré, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. La voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que Él me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y que yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí entonces esta continuación, como decíamos, es la continuación, el capítulo 6 estamos nosotros. Nos vuelve a iniciar con esta frase del versículo: Yo soy el pan de vida, el 35, ¿verdad? El que viene a mí jamás tendrá hambre, el que cree en mí jamás tendrá sed. Upeixa hoy opagüe cuejelanya en evangelio.
el yo soy, el pan de vida. Quiere decir que es el único camino para nuestra sociedad, para nuestra vida, para nuestra familia. En la medida en que entendemos que es Dios el que nos da valores, es el que nos da principios, es el que nos da lo esencial y lo fundamental para que nosotros vivamos de acuerdo a la propuesta de la dignidad del hombre. No nos olvidemos, queridos amigos, que esto está respondiendo al capítulo 3 del libro del Génesis, versículo 5. Si ustedes comen de esto, ustedes serán como dioses. Miró, dice versículo 6, y por ahí tomó del fruto y comió. Bueno, esto era el pecado para nosotros, la simbología maravillosa como nos cuenta la narración del libro del Génesis. Pero todo mal. Pero ahora, para que podamos cambiar, aquí está la realización en Jesucristo. Aquí está. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que cree en mí jamás tendrá hambre. Hambre, no solamente hambre, como nos presentaba también anteriormente, no es hambre de panza, hambre de estómago. También, queridos amigos, pero aquí el hambre es del hombre completo, del hombre total. Nadie puede pasar hambre, queridos amigos, cuando le tenemos a Dios. Y también hambre material, como les dije, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque vamos a organizarnos bien. Los ejemplos que a mí me gusta, bueno, no quiero, como se dice, poner la mano en el fuego, porque siempre en nuestras organizaciones humanas, ya es como antes ya estaba ahí la Pechagua, y Pocovía, y por ejemplo en las cooperativas, el sentido, ¿verdad?, del cooperativismo como principio y valores es uno de los principios elementales y fundamentales, maravillosos, ¿verdad? Pero ahora después medio se volvieron también medio y la cooperativa, pero en fin, ojalá que pudiésemos vivir en este sentido, pero mucho más aún la vida cristiana. ¿Por qué? Y porque todos usufructuamos, todos nos comprometemos, todos lo hacemos, todos lo ponemos en común, dice Hechos de los Apóstoles. Es una propuesta magnífica, ¿verdad? Pero también tenemos que vivir. Hay algunos, lastimosamente, que son así, pero que nos enseñan mucho dentro de nuestro país mismo, que operan, ¿verdad?, que son extranjeros, pero que a la perfección, ojo ese, ¿verdad? Y ahí justamente nadie pasa necesidad porque todos estamos, ¿verdad?, al servicio uno del otro. Solamente que tienen también sus dificultades, tienen también sus pecados, como siempre podemos tenerlo, pero por lo menos si luchamos, queremos, buscamos, ya digo, al contrario, nosotros parece que cuanto más le queremos chupar, le queremos pagar menos, le esclavizamos. Estamos volviendo al libro del Éxodo. Y nosotros, sin embargo, lo que proponemos es liberarnos del Éxodo. La Pascua quiere decir eso, Pesaj, el saltar y el dejar atrás todo aquello que es negativo. Lleva opear con la ñande, ya la ñande, opear con la ñande, ya cueana, opear con la ñande, ñañe moñana, ñondie, ñambo que ama todo lo negativo y todo lo feo. Y entonces, cuando el Señor vuelve a decirnos, yo soy el pan de vida, el que viene a mí jamás tendrá hambre, y el que cree en mí jamás tendrá sed, quiere decir que tenemos que aferrarnos en este camino de resurrección. Estamos en la tercera semana de la Pascua, de la resurrección, del Pesaj. Y entonces, ustedes me han visto y sin embargo no creen. Ustedes me han visto. Ustedes saben muy bien que estos mandamientos, que estas reglas, que estas normas son las que nos llevarán a nosotros a salir de una situación de pecado, de una situación de muerte. Todo lo que me da el Padre viene a mí, y el que venga a mí yo no lo rechazaré. Aquí ya nos está diciendo, queridos amigos, que lo que yo les ofrezco, la misma encarnación de Dios en mi vida, entonces yo le estoy ofreciendo no mis propios intereses o lo que a mí se me antoja. Son los principios y los valores eternos, los principios y los valores de Dios. Y por lo tanto, jamás, si nosotros comenzamos a esforzarnos, a buscar el bien común, el bien de todos, jamás el Señor nos puede rechazar, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad,
no he venido para hacer mi voluntad, no he venido para hacer lo que yo quiero, sino la de aquel que me ha enviado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que yo no pierda nada de lo que Él me dio. Queridos amigos, ojalá que podamos entender. Dios no quiere que ninguno de nosotros, que nadie de nosotros se pierda. El Señor quiere que todos seamos felices. El Señor quiere que todos vivamos como hijos de Dios, en la dignidad de los hijos de Dios. Pero ya recupera llegar. No sé en qué idioma tenemos que hablar. No sé. Tal vez el idioma esencial y fundamental para que nos entendamos tendrá que ser el idioma del amor. El idioma de Dios. El idioma que toque nuestro corazón y digamos, Señor, quiero vivir de acuerdo a esto que me estás diciendo. Porque el año tanteanos a la ya pono y comenzamos a ser honestos. Dañan de bicacho, dañan de poco víamos. No tocamos el dinero del pueblo, el dinero de la educación, el dinero de las construcciones viales, el dinero de lo que es entonces para la comunidad. Evidentemente que ya hay ponaveta. Esto que hacen, ¿verdad? Los porcentuales, ¿verdad? Nos dicen que más del 52% de las riquezas de nuestro país, lastimosamente, están, ¿saben?, en las manos de cuántas familias. De 20 familias. 20 familias. 51%. Y después viene un poco la distribución. Y todo lo demás, baracayaya, tirana, señora, y no hago beba lleva. Entonces, esta es una gran injusticia, queridos amigos. Entonces tenemos que ver cómo hacer para que nuestra nación, para que nuestro pueblo, para que nosotros como comunidad, eso quiere decir iglesia, podamos mirar desde Dios, desde los valores de la resurrección. Solo los valores del amor de la resurrección nos pueden hacer cambiar también la realidad de nuestro pueblo. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones ante el Señor. A cada oración respondemos, gocemos de tu reino, Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por nuestra Iglesia, para que comparta la gracia de la fe y todos tengamos parte en la resurrección del Señor, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que se dediquen a la promoción del bien común y en la creación de fuentes de trabajo, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por las familias alejadas de Dios, para que fomenten la fraternidad y nunca vivan en el desánimo o en la desconfianza, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Dios Padre de toda bondad, escucha estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor resucitó, celebremos con alegría. El Señor resucitó, celebremos con alegría. Presentemos nuestros dones, pan y vino en nuestra vida. Presentemos nuestros dones.
Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor Dios, por estos misterios pascuales, concédenos ser constantes en la acción de gracias, para que la continua eficacia de tu obra redentora sea fuente de inagotable gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a la plenitud los sacrificios de la antigua ley, y al ofrecerse a ti por nuestra salvación, quiso ser a un tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañal yara o beshara rei pe ava angai para pui ore por Yahuverko. Jesucristo, tu pañal yara o beshara rei pe ava angai para pui ore por Yahuverko. Jesucristo, tu pañal yara o beshara rei pe ava angai para pui ore mopu agua pu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente,
ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. En mis límites quiero dar a luz el misterio que descansa en mi interior. De tu cuerpo brota sangre y agua viva, vas cayendo suavemente en mi interior. Te recibo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo. Dios está presente en mi pobre corazón. Oración final. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones, para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos, que tengan un hermoso día. Amén. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar,